Panamá, oficialmente República de Panamá, es un país de transregional. Ubicado entre América Central y América del Sur. Su capital es la ciudad de Panamá. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados. Localizado en el istmo del mismo nombre, franja que une a América del Sur con América Central, su territorio montañoso solamente es interrumpido por la cuenca del Canal de Panamá, la vía interoceánica que une al Océano Atlántico con el Pacífico. Su condición de país de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de encuentro de culturas provenientes de todo el mundo. El país es el escenario geográfico del Canal de Panamá, obra que facilita la comunicación entre las costas de los océanos Atlántico y Pacífico, y que influye significativamente en el comercio mundial. Su población en 2020 ascendía a 4.279.000 habitantes. Políticamente, su territorio está constituido por 10 provincias y por 6 comarcas indígenas desde 2020. De acuerdo con la Constitución Política de la República de Panamá, el español es la lengua oficial del país y todos los panameños tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2006, era la lengua materna del 93.1% de los panameños. Otras lenguas, también panameñas, son reconocidas en el sistema educativo en diversas comunidades, donde la población indígena es mayoritaria. Gracias a su posición geográfica, actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la zona libre de Colón, la zona franca más grande del continente y la segunda del mundo. Con una población superior a los 4 millones de habitantes, tiene una posición privilegiada en varias clasificaciones de desarrollo en América Latina, ocupando el cuarto lugar más alto de crecimiento en América Latina según el Índice de Desarrollo Humano 2019. Asimismo, Panamá es el tercer país latinoamericano más competitivo según el Foro Económico Mundial, es el país de su región con mayor crecimiento económico, con relación al Producto Interno Bruto per cápita. Pero marchita en otros indicadores como la distribución de la riqueza. Toponimia. La República de Panamá recibe su nombre por la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, donde se celebró el cabildo y se estableció la jurisdicción de la Real Audiencia de Panamá, la cual comprendía en su totalidad el Istmo de Panamá. El nombre de Panamá prevaleció durante la pertenencia del territorio a los virreinatos de Perú y Nueva Granada, durante el período colonial español, y finalmente fue oficializado tras la firma del Acta de Separación de Panamá de Colombia. La etimología de la palabra Panamá es de origen indígena, probablemente de la lengua cueva. Existen varias versiones sobre su significado y referencias asignadas al nombre Panamá, sin embargo son comúnmente aceptados los significados, abundancia de peces o abundancia de mariposas. Algunos historiadores atribuyen el nombre al majestuoso árbol llamado localmente Panamá, conocido en otros países como camoruco, de frondosa sombra y muy común en el área, bajo el cual se reunían familias aborígenes. Con respecto a la ciudad de Panamá, cerca del sitio de fundación de la ciudad por Pedrarias Dávila, se encontraban pequeños asentamientos de pescadores llamados Panamá, como lo indica en una carta, lo que para algunos autores pudo ser el motivo para nombrar a la ciudad con este nombre. Historia. Tiempos prehispánicos. Antes de la llegada de los ibéricos, los territorios de Panamá estaban habitados por diversas etnias que estaban organizadas en cacicazgos. Estos pueblos tenían en común que sus diversos lenguajes provenían de una familia idiomática conocida hoy como lenguas chibchenses. No obstante, estos pueblos formaban grupos diversos, por lo que no constituían una unidad política unificada. A raíz de las crónicas españolas del siglo XVI, se ha podido determinar la extensión de los pueblos que existían en Panamá al momento de la conquista de América. Además de las crónicas, la historiografía panameña e internacional ha utilizado el lenguaje, la orfebrería y demás aspectos culturales, para lograr establecer el área de influencia territorial de las distintas naciones indígenas.
Cacicazgos indígenas orientales. Cacicazgos indígenas en la región central. Cacicazgos indígenas en la región occidental. Época virreinal. Descubrimiento de la tierra firme y el Istmo de Panamá. Fundación de Santa María la Antigua, la primera capital de Castilla de Oro. Descubrimiento del Mar del Sur. Fundación de la ciudad de Panamá. Primeros años de la conquista española y la creación de la ruta comercial de Panamá. El reino de tierra firme y la Real Audiencia de Panamá. Decadencia económica y política del Istmo de Panamá. Independencia de España. El movimiento panameño de independencia de la corona española se tiene referencias concretas que inició el 10 de noviembre de 1821 con los eventos del primer grito de independencia en la Villa de los Santos, la leyenda de Rufina Alfaro y los actos del coronel II de Villareal, el cual contó con el respaldo de otras poblaciones como Natá, Penonomé, Ocú y Perita. El ejército realista de la ciudad de Panamá estaba al mando del coronel José de Fábrega, criollo oriundo de Veraguas, lo cual fue aprovechado por los ismeños, obteniendo la complicidad del coronel Fábrega, las sociedades patrióticas y el clero, que contribuyó económicamente al movimiento. El 28 de noviembre, el ayuntamiento convocó a cabildo abierto y en acto solemne, en presencia de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, y en ausencia de los mandos medios y de los soldados del ejército realista, que en ese momento se encontraba combatiendo a las fuerzas independentistas de Antonio José de Sucre en Quito, se declararon rotos los vínculos que ataban al Istmo de Panamá con España. Entre los personajes ilustres se encontraban José Higinio Durán y Martel, obispo de Panamá, Carlos de Icaza Arousmena, Mariano Arousmena, Juan de Herrera, Narciso de Urriola, José de Alba, Gregorio Gómez, Manuel María Ayala, Antonio Planas, Juan Pío Victorias, Antonio Bermejo, Gaspar Arousmena y Casimiro del Val. El 30 de noviembre de 1821 las fragatas de guerra Prueba y Venganza llegan a la bahía de Panamá acompañadas a buscar al resto de las tropas españolas. Los capitanes españoles José de Villegas y Joaquín de Saroúa firman un tratado de paz con el general José de Fábrega el 4 de enero de 1822, entre la monarquía española y los patriotas, donde acuerdan la no agresión a los territorios del Istmo y la retirada de las tropas y todos los barcos de la corona española de la nueva nación ismeña. La falta de presupuesto, el poco armamento militar con el que se contaba y la inseguridad de ser reconquistados por España, pone en peligro el seguir con la aventura independentista del Istmo, por lo que se propone la unión con algunas de las nuevas naciones americanas, entre ellas los vecinos de la Unión Centroamericana y el Perú, que ese mismo año se habían declarado independientes, el 15 de septiembre y el 28 de julio, respectivamente. Sin embargo, los patriotas panameños, admirando el liderazgo y la visión de Simón Bolívar, por la previa pertenencia del Istmo al Virreinato de Nueva Granada, toman la medida de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, una nueva nación ratificada ese mismo año en el Congreso de Cúcuta bajo los ideales de Bolívar. Época departamental. Unión a la Gran Colombia. Unión de Panamá a la República de la Nueva Granada. La Confederación Neogranadina y la creación del Estado Federal de Panamá. El Estado Soberano de Panamá dentro los Estados Unidos de Colombia. El Departamento de Panamá en la República de Colombia. Separación de Colombia. Si bien es cierto que la independencia panameña de España fue un movimiento ajeno a la revolución bolivariana, la unión voluntaria del Istmo a la Gran Colombia, en busca de un mejor futuro bajo el liderazgo de Simón Bolívar, fue una decisión tomada por los ismeños en 1821, la cual estuvo marcada por las situaciones adversas vividas en las diferentes repúblicas colombianas como guerras civiles, enfrentamientos políticos y una mala situación económica. Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro a Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, la Guerra de los 1000 días trasladada a territorio panameño, el fusilamiento del caudillo liberal Victoriano Lorenzo, el rechazo del Senado colombiano al Tratado Errana y para la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos sirven de detonante para un nuevo movimiento separatista liderado por José
Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arousmena, General Nicanora de Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista. Según algunos historiadores, el político ismeño José Agustín Arango conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana, y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá, ya que los Estados Unidos exploraba la posibilidad de la construcción de la vía entre Nicaragua y Costa Rica. Por su parte, Manuel Amador Guerrero viajó en secreto a Estados Unidos en busca de apoyo para el plan. Asimismo, el movimiento obtuvo en Panamá el respaldo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas, acordándose la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Los insistentes rumores sobre un movimiento en Ciudad de Panamá hicieron que Colombia movilizara al batallón Tiradores desde Barranquilla, con instrucciones para reemplazar al gobernador José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, quienes ya no gozaban de confianza por parte del gobierno de Bogotá. La mañana del 3 de noviembre de 1903, desembarca en Ciudad de Colón el batallón Tiradores, al mando de los generales Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya. El contingente armado debió ser transportado hacia la ciudad de Panamá a través del ferrocarril de Panamá, quienes actuaron en complicidad con el movimiento separatista. Sin embargo, los generales y altos oficiales accedieron a transportarse a la ciudad de Panamá sin sus tropas. Una vez llegados a Ciudad de Panamá, Tovar, Amaya y sus oficiales fueron arrestados por órdenes del general Esteban Huertas, quien comandaba el batallón Colombia, de cuya jefatura pretendían reemplazar. La decisión del general Huertas de apoyar el movimiento separatista y arrestar a los generales colombianos dependió del apoyo que le brinda el general Domingo Díaz, quien junto al pueblo del arrabal de Santa Ana tomaron las armas, formando un ejército de más de 1000 panameños listos a defender la separación. La flota naval anclada en la bahía de Panamá se rindió sin oponer resistencia. En Colón quedó la tropa del batallón Tiradores bajo el mando del coronel Eliseo Torres, quienes fueron sometidos por las fuerzas separatistas y obligados a zarpar del istmo rumbo a Colombia. La ciudad de Panamá se encontraba conmocionada y en los barrios se escuchaban los gritos de celebración y festejo de la naciente República de Panamá. En la noche del 3 de noviembre de 1903 el Consejo Municipal de la ciudad de Panamá, presidido por Demetrio H. Bride, se reunió bajo la voluntad del pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano, sin la subordinación de Colombia, bajo el nombre de República de Panamá, decisión que halló inmediatamente respaldo en el resto del país en los subsiguientes días en poblados como Natá de los Caballeros, Chitré, Soná, Santiago de Veraguas entre otros. Ante el surgimiento de un gobierno de facto, Demetrio H. Bride se convirtió entonces en el primer presidente de facto de la República de Panamá. El Consejo Municipal de Panamá, por intermedio de su presidente, estableció el 4 de noviembre a una Junta Provisional de Gobierno, quedando conformada por José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás Arias, quienes ejercieron funciones hasta el 19 de febrero de 1904, cuando la Convención Nacional Constituyente designó a Manuel Amador Guerrero como primer presidente constitucional de la República de Panamá. Hubo varios intentos por parte del gobierno colombiano para revertir la separación del istmo, desde reuniones de alto nivel entre representantes de Bogotá y Ciudad de Panamá, ofrecimientos políticos como la aprobación del Tratado del Canal que había sido rechazado y el traslado de la capital de Colombia a Ciudad de Panamá, así como un fracasado intento de invasión militar a través de las selvas del Darién y hasta la invocación del Tratado Mayarino-Bidlack que exigía a Estados Unidos someter militarmente al pueblo panameño a fin de restablecer una soberanía colombiana sobre el istmo. Sin embargo, la decisión para los panameños ya estaba tomada y la República de Panamá fue rápidamente reconocida por las naciones latinoamericanas, los Estados Unidos y las potencias europeas. El 30 de marzo de 1922, el Congreso de Estados Unidos ratificó el Tratado Thompson-Urrutia, tratado que fue firmado en 1914,
que concedía a Colombia una indemnización por $25 millones, con el propósito de eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903, además de otorgarle a Colombia el derecho a tránsito gratuito por el canal para buques de guerra y tropas. A raíz de dicho tratado se produce el intercambio de embajadores, Nicolás Victoria Jaén por Panamá y Guillermo Valencia por Colombia, lo que marca el inicio de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de ambos países. Época republicana. Una vez declarada la separación de Panamá de Colombia, el nuevo gobierno por medio de su embajador plenipotenciario Philippe Yambunau Varilla, logra la firma de un tratado para la construcción de un canal interoceánico por el istmo con el gobierno de los Estados Unidos de América. El tratado Yambunau-Varilla permitió la construcción de la vía que había quedado inconclusa por el grupo francés de Ferdinand de Lesseps y el gobierno de Colombia. La sorprendente obra de ingeniería fue terminada en 1914 utilizando tecnología avanzada para la época como motores eléctricos con sistemas de reducción para mover las compuertas de las esclusas, sistemas de vías de ferrocarril para movilizar las toneladas de material excavado y la construcción del lago Gatún, el lago artificial más grande del mundo hasta esa época. Algunos aspectos en salud pública resultaron de relevancia ya que se consideraron como uno de los obstáculos que motivaron el fracaso de la empresa francesa. El saneamiento y fumigación de las áreas, así como la reconstrucción de los acueductos y alcantarillados de las ciudades de Panamá y Colón fueron decisivos. Los tratados del canal concedían la administración de una franja de terreno de 10 millas de ancho a lo largo de la vía interoceánica al gobierno de los Estados Unidos, que aun cuando se reconocía la soberanía de Panamá generó situaciones de conflicto entre ambas naciones en décadas siguientes. Las controversias políticas surgidas por la interpretación de los tratados, eran consideradas como una amenaza a la soberanía panameña y acentuaban las diferencias entre las autoridades del Istmo y las de la zona del canal. En 1914, el presidente Belisario Porras plantea por primera vez la necesidad de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá. El Tratado Arias-Roosevelt de 1936, firmado por los presidentes Harmodio Arias Madrid de Panamá y Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, anula el principio de la intervención militar estadounidense en los asuntos internos del Estado panameño, cambiando el concepto jurídico de país protegido por Estados Unidos para garantizar su independencia. En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como una institución autónoma del Estado panameño, por el presidente Enrique A. Jiménez, a través de una zona franca que aprovecha la posición geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas navieras mundiales. La firma del Tratado Ramon Eisenhower de 1955, entre los presidentes José Antonio Remón Cantera de Panamá y Dwight David Eisenhower de Estados Unidos, le otorga nuevas ventajas económicas y el pago de arriendos a Panamá por el canal. El Puente de las Américas, la estructura sobre el Canal de Panamá que une por vía terrestre el Istmo, es inaugurado el 12 de octubre de 1962. El 9 de enero de 1964, estudiantes del Instituto Nacional lideran un movimiento que reclama la izada de la bandera panameña junto a la estadounidense en la zona del canal, según los acuerdos Chiari-Kennedy de 1962, terminando en disturbios estudiantiles y enfrentamientos con la población civil. Como medida para controlar la situación, el gobernador de la zona del canal autoriza al ejército estadounidense quien abre fuego contra civiles panameños dejando un saldo de 21 muertos y más de 300 heridos. El presidente de Panamá Roberto F. Chiari, en una situación sin precedentes en el continente americano, rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y declara el no reinicio de las mismas hasta que se acordara abrir negociaciones para un nuevo tratado. En abril de ese año, ambas naciones reasumen relaciones diplomáticas y el presidente estadounidense Lyndon Johnson accede a iniciar conversaciones con el propósito de eliminar las causas de conflicto entre ambas naciones. En 1965, Panamá y los Estados Unidos firmaron la Declaración Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles de Panamá y Lyndon Johnson de Estados Unidos, en los cuales se tocaron temas como la administración del canal, la exploración para un canal a nivel por una nueva ruta,
y la defensa de la vía acuática. El 11 de octubre de 1968, a solo unos días de haber asumido la presidencia Arnulfo Arias Madrid, los mandos medios de la Guardia Nacional, liderados por Boris Martínez, dan un golpe de Estado. En el comunicado oficial los golpistas señalaron que, el intento por violar la voluntad popular en las elecciones legislativas, así como la integración ilegal del Tribunal Electoral, los había llevado a adoptar la decisión de asumir el poder por medio de un gobierno provisional que preparara el retorno al orden democrático, estableciendo el inicio de una dictadura militar que trajo consigo exilios, asesinatos, desapariciones y corrupción al país. Un año después asume el mando de la Guardia Nacional el general de brigada Omar Torrijos. En 1972 el gobierno militar del general Torrijos emite una nueva constitución política en la cual se le reconoce como líder del proceso revolucionario del 11 de octubre y jefe del Estado panameño. En 1977 el general Torrijos, en calidad de jefe de Estado de Panamá, y el presidente de EU. Jimmy Carter, firman los tratados Torrijos-Carter que establecen la entrega de la administración del Canal de Panamá y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en el territorio de Panamá. Torrijos implementó una política populista, con la inauguración de escuelas y la creación de empleo, la redistribución de tierras agrícolas. Las reformas fueron acompañadas de un importante programa de obras públicas. También se enfrenta a las multinacionales norteamericanas, que exigen aumentos salariales para los trabajadores y la redistribución de 180.000 hectáreas de tierras no cultivadas. En febrero de 1974, siguiendo el modelo de la OPEP para el petróleo, intentó formar la Unión de Países Exportadores de Banano con los demás estados centroamericanos para responder a la influencia de estas multinacionales, pero no obtuvo su apoyo. Su política promueve el surgimiento de una clase media y la representación de las comunidades indígenas. En 1981 muere el general Torrijos en un accidente aéreo. En agosto de 1983 asciende a comandante en jefe de la Guardia Nacional el general de 4 estrellas, Manuel Antonio Noriega, quien transforma la institución armada en las Fuerzas de Defensa de Panamá. Durante los siguientes años, el país es bloqueado económicamente por Estados Unidos y cae en una recesión económica y social, pues sufre una contracción del PIB por 2 años seguidos. En mayo de 1989, por instrucciones del general Noriega, son anulados los resultados electorales para elecciones presidenciales, suspendiendo en septiembre la Constitución y asumiendo el control de la nación panameña en calidad de jefe del gabinete de guerra, declarando a Panamá en estado de guerra con EU. Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y población civil. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica estimó entre 2.500 y 3.000 civiles muertos y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Panamá estimó en 3.500 el número de muertos civiles. Human Rights Watch estimó mucho menos, en 300 muertes de civiles, mientras que las Naciones Unidas estimaron 500 muertes de civiles. Las cifras que estiman miles de bajas civiles fueron ampliamente rechazadas en Panamá. El 20 de diciembre de 1989 el ejército de EU invadió Panamá, capturando al general Noriega, quien fue llevado ante los tribunales estadounidenses, marcando el fin de la dictadura militar en Panamá. Human Rights Watch describió la reacción de la población civil panameña a la invasión como generalmente comprensiva. Guillermo Endara Galimani, ganador de las elecciones de 1989 mismas que fueran anuladas por el general Noriega, asume el cargo de presidente y restablece el orden constitucional. El 10 de febrero de 1990, el gobierno del presidente Endara emitió un decreto ejecutivo en el que reorganizaba la fuerza policial. De acuerdo con el decreto ejecutivo, las Fuerzas de Defensa de Panamá quedaban abolidas con efecto retroactivo al 22 de diciembre de 1989 y en su lugar se creaban una Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional,
Más tarde, el 15 de noviembre de 1992, se celebra en referéndum de reformas constitucionales, entre las que figuraba la abolición del ejército, el cual fue rechazado por casi el 60% de los votos. Tiempo después, la antigua Asamblea Legislativa aprueba la abolición del ejército, que lleva a la nación por primera vez desde 1968 a un proceso electoral transparente en 1994, donde gana el candidato de oposición Ernesto Pérez Valladares. Mireia Moscoso, viuda del expresidente Arnulfo Arias, gana las elecciones en 1999, convirtiéndose en la primera mujer que preside el gobierno panameño. El 31 de diciembre de 1999, 22 años después de la firma del Tratado Torrijos-Carter, la República de Panamá asume el control total del Canal de Panamá. En mayo de 2004 gana las elecciones Martín Torrijos Espino, hijo del general Omar Torrijos. Ocupó el cargo desde septiembre del mismo año, hasta el 30 de junio de 2009. El día 1 de julio de 2009 el empresario Ricardo Martinelli toma posesión de la administración del gobierno hasta el año 2014. En febrero de 2011, el vicepresidente y ex canciller, Juan Carlos Varela, anunció que la extradición de Manuel Antonio Noriega era un hecho. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó no tener inconvenientes para que Noriega regresara al país, en donde respondería a la justicia por varios delitos cometidos. En las elecciones presidenciales del 4 de mayo de 2014, fue elegido presidente a Juan Carlos Varela y como vicepresidente a Isabel Saint Malo, por parte de la Alianza El Pueblo Primero, conformado por el Partido Panameñista y el Partido Popular, con el 39.1% de los votos. Varela sucedió a Martinelli como presidente de Panamá el 1 de julio de 2014. En el año 2016 y tras varios años de labores, se culmina una de las obras de ingeniería más representativas del siglo XXI, la ampliación del Canal de Panamá, encabezada por una empresa española y llevada a cabo con una nutrida presencia de personal panameño. Gobierno y política. La República de Panamá es un Estado independiente y soberano, asentado en un territorio propio, en donde se observan y respetan los derechos individuales y sociales establecidos en la Constitución política. La voluntad de las mayorías está representada por el libre sufragio. El poder público emana del pueblo y se ejerce por medio de 3 órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, armonizados en la separación, unidos en la cooperación y limitados por el clásico sistema de frenos y contrapesos. Se encuentran 3 organizaciones independientes cuyas responsabilidades están claramente definidas en la Constitución política. La Contraloría General de la República tiene la obligación de fiscalizar los fondos públicos. El Tribunal Electoral, que tiene que garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular. El Ministerio Público, que vela por los intereses del Estado y de los municipios. Instituciones políticas de Panamá. La Constitución Política de la República de Panamá, reformada por los actos reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, presenta un gobierno unitario, republicano, democrático y representativo. Órgano ejecutivo. Órgano judicial. Órgano legislativo. Fuerzas de seguridad. Estamentos de las Fuerzas Públicas de Panamá. Panamá no tiene ejército. Fue abolido después de la invasión estadounidense de Panamá en 1989. Entonces, estableció una fuerza pública, las cuales tienen como principal función la de mantener la seguridad, el orden público y la protección de las fronteras de Panamá. Las fuerzas públicas de Panamá están compuestas por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración. También está el Servicio de Protección Institucional, sin embargo, este no está adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, al igual que el resto de las fuerzas públicas, sino que este está adscrito al Ministerio de la Presidencia, pero aún así, se le toma en cuenta dentro de las fuerzas públicas. Pero las fuerzas
Públicas tienen algunas pequeñas capacidades para combatir en guerra. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Panamá ha firmado o ratificado. Panamá es un miembro pleno y participante de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Organización territorial. Hasta el 31 de diciembre de 2013 la División Política de la República de Panamá comprendía 10 provincias, 81 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas de nivel provincial y 695 corregimientos de los cuales 2 son comarcales. El 1 de enero de 2014 se creó la provincia de Panamá Oeste, que se segregó de la provincia de Panamá y se compone de los distritos que se ubican al oeste del Canal de Panamá. Geografía. La República de Panamá es una franja ísmica con una superficie total de 75.517 km² y 2.210 km² de superficie de aguas territoriales, totalizando 77.630 km². El país se localiza en América Central entre los paralelos 7 grados 11 y 9 grados 37 de latitud norte. Las máximas alturas son el volcán Barú con 3.475 m, el Cerro Fábrega con 3.375 m, el Itamut con 3.280 m y el Echandí con 3.163 m. Sus islas principales son Coiba con 493 km², Del Rey con 234 km² y Cebaco con 80 km². Los lagos más grandes son Gatún con 423.15 km superíndice 2, el Bayano con 185.43 km superíndice 2, y el Alajuela con 57 km². Sus ríos más importantes son el Chucunaque con 231 km, Tuira con 230 km, Bayano con 206 km, Santa María con 173 km y su río más importante por su impacto en la economía es el Chagres de 125 km, vital para el funcionamiento del Canal de Panamá. Límites. Fronteras, 687 km total, Colombia 339 km, Costa Rica 348 km. Costas, 2.490 km limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. Puntos extremos de la República de Panamá: al norte, Isla Tambor, localizada al norte de Isla Grande, provincia de Colón. Al sur, Isla Jicarita, localizada al sur de la Isla Jicarón, provincia de Veraguas. Al este, Hito Auxiliar Almohadilla 10, localizado en Alto Limón, provincia de Darién. Al oeste, Hito Auxiliar Almohadilla 60, localizado en San Bartolo, provincia de Chiriquí. Costa. Panamá cuenta con costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Los principales núcleos urbanos del país se asientan sobre la costa pacífica, dado que presenta condiciones climáticas más favorables para el establecimiento de la población, así como mayor cantidad de golfos, bahías y sectores para el desarrollo de actividades humanas. En la costa pacífica es muy notorio el fenómeno de las mareas, tanto en el Golfo de Panamá como en el de Chiriquí, donde es posible apreciar durante la marea baja el retiro del mar en algunos sectores de hasta 70 kilómetros, dejando al descubierto extensas superficies fangosas. La costa del Mar Caribe es de contornos más regulares aunque más abrupta, con acantilados y playas estrechas y cubierta en su mayor parte por una tupida selva tropical. El fenómeno de las mareas es menos notorio en esta costa y en algunos sectores presenta abundantes playas de arena blanca y gran cantidad de islas, islotes y cayos. Clima. En general tiene un clima tropical, muy caluroso durante todo el año en las costas y tierras bajas, modificándose hacia el interior a medida que se gana altitud, siendo las temperaturas agradablemente frescas hacia los 1000 msnm y frías por encima de 2000 msnm.
Las precipitaciones son por lo general altas, con diferencias entre la vertiente del Caribe donde prácticamente no existe estación seca, y la vertiente del Pacífico, que presenta una estación seca muy marcada de diciembre a marzo. Ciertas condiciones locales de exposición, corrientes oceánicas, dirección de los vientos y ubicación a barlovento o sotavento, hacen variar el patrón de precipitación en algunas localidades del país, indistintamente de su ubicación en alguna vertiente. Por ejemplo, en algunos puntos de la península de Azuero, en el Pacífico, la precipitación es inferior a 900 mm/año y en algunos puntos de la ciudad de Panamá y la isla de Coiba, también en el Pacífico, supera los 2000 mm/año. En las montañas del interior las precipitaciones son muy altas, registrándose valores superiores a 5000 mm/año. Los huracanes no constituyen una amenaza para el país por encontrarse al sur de su zona de influencia. El anticiclón semipermanente del Atlántico Norte, afecta sensiblemente las condiciones climáticas del país, ya que desde este sistema se generan los vientos alisios del nordeste que en las capas bajas de la atmósfera llegan al país, determinando sensiblemente el clima de la República. Existe una zona de confluencia de los vientos alisios de ambos hemisferios que afecta el clima de los lugares que caen bajo su influencia y que para Panamá tiene particular importancia, la zona de convergencia intertropical, la cual se mueve siguiendo el movimiento aparente del Sol a través del año. Esta migración norte-sur del AZCID produce las dos estaciones características de la mayor parte del territorio. Situación geográfica y relieve. Hemisferio norte. Latitud, entre 7 grados 11 norte y 9 grados 39 norte. Longitud, entre 77 grados 10 oeste y 83 grados 03 oeste. Panamá está ubicada en la zona intertropical próxima al ecuador terrestre. Es una franja de tierra angosta orientada de este a oeste y bañada en sus costas por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Uno de los factores básicos en la definición del clima es la orografía, ya que el relieve no solo afecta el régimen térmico produciendo disminución de la temperatura del aire con la elevación, sino que afecta la circulación atmosférica de la región y modifica el régimen pluviométrico general. Oceanografía. Las grandes masas oceánicas del Atlántico y Pacífico son las principales fuentes del alto contenido de humedad característico del país, y debido a lo angosto de la franja que separa estos océanos, el clima refleja una gran influencia marítima. La interacción océano-atmósfera determina en gran medida las propiedades de calor y humedad de las masas de aire que circulan sobre los océanos. Las corrientes marinas están vinculadas estrechamente a la rotación de la Tierra y a los vientos. Flora y fauna. Es el país más meridional de la región, es también uno de los más biodiversos. Por su cercanía a América del Sur, alberga varias especies sudamericanas como el poncho o capibara, el oso frontino u oso de anteojos, y el guacamayo azul/amarillo. Esta causa hace que Panamá posea una mayor biodiversidad que otros países de la región, como El Salvador o Belice, y un mayor número de especies en algunos géneros. Es el primer país de la región en peces, en aves y en mamíferos con notables endemismos como el mono aullador de la isla de Coiba, el agutío ñeque también de Coiba o el perezoso pigmeo de la isla Escudo de Veraguas. Posee 115 especies de plantas, de reptiles 229 especies y de anfibios 179. Según el Índice de Actuación Medioambiental, Panamá es uno de los países que presentan un adecuado control de la contaminación ambiental. Flora y fauna de Panamá. Relieve. La mayor parte del territorio panameño está formado por tierras bajas. A este grupo pertenecen, las tierras bajas y llanuras del sur, las colinas y llanuras del Istmo Central, las depresiones orientales, las tierras bajas y las llanuras del norte. Estas tierras están constituidas por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. El 10% son tierras altas. La mayor parte de la población panameña habita en tierra caliente baja. A este grupo pertenecen, Volcán Barú, la Cordillera Central, el Arco Oriental del Norte, el Arco Oriental del Sur, macizos y cadenas volcánicas del sur. Hidrografía.
Su hidrografía está representada por numerosos ríos y lagos. Las características comunes de los cauces de la vertiente del Caribe es que son cortos, ya que nacen de montañas próximas al mar, y permiten generar energía eléctrica. Los de la vertiente del Pacífico son de mayor longitud, muchos de ellos navegables, pues recorren una distancia larga para llegar al océano. Los principales ríos son el Chagres, el Changuinola, el Chucunaque, el Majagua, el Teribe, el Sansán, el Sixaola y el Tuira. Principales cuencas hidrográficas de Panamá. Economía. A través de los años la economía panameña y su sistema bancario han sido conocidos internacionalmente como uno de los más sólidos del continente. Un componente importante para esta solidez económica ha sido el estable crecimiento del PIB, que en promedio avanzó un 6,3% desde mediados de la década de 1990 hasta comienzos de la década de 2010. Además de no haber sufrido contracciones desde 1988. Según la Clasificación Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá es después de Chile la economía más competitiva, y consolida su posición como la máxima de América Central. Aparte, según datos del Banco Mundial, Panamá tiene el PIB per cápita más alto de la región centroamericana, siendo aproximadamente de 16.993,82 para el 2013, superando el PIB per cápita de países como México, Venezuela, Brasil y Perú ppa. Según diversos organismos financieros, la economía panameña es considerada de ingresos altos. El modelo económico liberal, impuesto durante la década de 1990, ha permitido al país ser de los más globalizados de América Latina durante varios años. Es una economía totalmente dolarizada y sin banco central. La política económica de Panamá se basa en el sector terciario, siendo uno de los países más precoces en utilizar esta política. Este sector representa el 75% de su Producto Interno Bruto, sin embargo ha existido un aumento significativo del sector industrial y de construcción. Su moneda oficial es el balboa, el cual es equivalente al dólar estadounidense que circula legalmente en todo su territorio desde. Durante 2009 Panamá exportó $16,209 millones, según la CEPAL, lo que lo convierte en el principal exportador de América Central y el 10º a nivel latinoamericano. Debido al crecimiento sostenido del PIB ocurrido durante los últimos años, organismos como el FMI proyectan que para 2030 el país alcance los $35,000 per cápita ppa. Acercándose algo más al umbral de ingreso de las economías desarrolladas, situado en torno a los $20,000 per cápita ppa. El país está clasificado en la categoría de grado de inversión por parte de las empresas calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. El índice de libertad económica de Panamá en el 2012 fue de 65,2 puntos, ubicándolo en el puesto mundial número 55. Turismo. El turismo representa una de las principales actividades del país. Las principales áreas del turismo en Panamá se centran en el turismo de negocios, playas y comercio. La mayor parte de los turistas provienen de Estados Unidos de América, Canadá, Europa, América Central y América del Sur. Anualmente el turismo genera ganancias aproximadas a 1.400 millones de USD. Esta cifra ha aumentado rápidamente desde que en 2004 arribó el turista millón. 2011 cerró con la llegada del turista 2 millones. Panamá recibió en el año 2013 cerca de 1.527.228 turistas en el aeropuerto de Tocumen. En Panamá un turista, en promedio, gasta entre 365 a 385 USD por día, siendo el gasto turístico más elevado de América Central, mientras que el promedio de estadía turística en Panamá oscila entre 6 y 7 días. Durante el año 2011 Panamá recibió más de 2 millones de turistas, con un crecimiento del 18% con respecto al 2010. La revista New York Times colocó a Panamá como el mejor lugar para visitar durante el 2012 ya que este país vive un gran momento económico, luego de haber recuperado hace 12 años el control del canal
Para el diario el sello distintivo del país es la vía interoceánica y su ampliación, que debe finalizar en el 2014, bajo una inversión de miles de millones de dólares. También destacan la construcción del Waldorf Astoria Panamá, el primer hotel Waldorf Astoria en América Latina, que abrió en marzo de 2013, el Trump Ocean Club, que fue inaugurado en el 2010, y el Biomuseo, un centro de historia natural que abrió sus puertas el 2 de octubre del año 2014, así como el casco antiguo de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1997, y el archipiélago de Bocas del Toro, que se ha convertido en una parada popular de mochileros. Según el reporte de la Contraloría General de la República, Migración y Estadísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá, el turismo aportó un 8% al crecimiento del PIB en 2016 y aumentó en un 9% las plazas de empleo en el país, siendo los visitantes de América del Sur los que más ingresaron por el aeropuerto de Tocumen en el periodo de enero a octubre de 2016. Infraestructura. La principal obra de infraestructura del país es el Canal de Panamá, empezado a construir en 1869 por un consorcio francés. El país invirtió $5.250 millones en la ampliación de esta vía. En el siglo XIX también se destacó la construcción del ferrocarril transístmico, que facilitó la comunicación interoceánica. La línea 1 del Metro de Panamá, que une la gran estación de autobuses de Holbrook con San Isidro en la zona norte de la ciudad de Panamá, se inauguró el 5 de abril de 2014, siendo así el primer metro de Centroamérica. Actualmente cuenta con 2 líneas en funcionamiento. Telecomunicaciones. En 1974 fue creado el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el cual tenía la tarea de planificar, dirigir, mejorar, extender y proveer los servicios de telecomunicaciones. Con la Ley 5 de 1995, se reforma este ente gubernamental. El proceso termina en 1997 con la privatización al venderse el 49% de sus acciones a Cable Wireless, compañía de origen británico. El resto de las acciones se reparte entre el gobierno y los empleados. Este reparto otorgó a CYW el régimen de exclusividad hasta el 2 de enero de 2003. Panamá cuenta con 4 sistemas de fibra óptica que se extienden por todo el país. Estas redes submarinas dan al país 4 conexiones internacionales por alta banda ancha, rutas troncales de fibra óptica, reemplazando el sistema de alimentación mediante enlace por satélite. Telefonía móvil. Durante 1995 se introdujeron modificaciones en la Ley 17 de 1991, con el fin de someter a licitación pública la banda A de telefonía móvil. En enero de 1996, el gobierno adjudica la banda A de telefonía celular a la compañía BCS de Panamá, luego vendida a Telefónica. Opera bajo el nombre de Tigo Panamá. En 1997 CYW crea una subsidiaria para la telefonía móvil llamada. Una década más tarde, en 2008, 2 compañías más ganarían licitaciones para ofrecer este servicio. Digicel Panamá S.A. Claro Panamá S.A. conformando así 4 compañías que ofrecen el servicio de telefonía móvil. Mientras que el promedio de abonados por cada 100 habitantes al servicio de telefonía celular en América Latina y el Caribe fue 106,9, en los países en desarrollo 77,8 y en el mundo 85,7, en Panamá 203,9 según dicho informe. La proporción de Panamá es equivalente a reconocer que cada habitante en promedio contó con 2 celulares o teléfonos móviles. Internet. Las primeras conexiones de Internet comienzan en junio de 1994, mediante Reduced IP-ANNet. Sin embargo, el salto definitivo a una utilización masiva de este medio se hace gracias a la creación de Intel Panamá en 1995, a raíz de la Ley de Reestructuración de Intel. El servicio de Internet es ofrecido por diversas compañías de nivel nacional e internacional, como Columbus Networks, CYW Panamá, Tigo, Wiped, Movilnet entre otras. También es ofrecido el servicio de Internet público,
conocido como Red Nacional de Internet en áreas como parques públicos, colegios, hospitales y bibliotecas de todo el país. Para comienzos de la década de 2000, existían cerca de 45.000 usuarios, los cuales representaban una penetración del 1.5%. Para inicios de la década de 2010, se estima existen unos 959.900 usuarios, los cuales representan un crecimiento del 2033% y alcanzan una penetración del 43%. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Panamá es el país con mayor número de suscriptores a Internet de América Central. Panamá es la economía con mayor penetración de Internet en América Central, ya que el 42.7% de la población contó con acceso a Internet según un informe preparado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con datos de 2011, y el tercero de Latinoamérica, superado solo por Chile y Brasil. Panamá ocupó el 70º puesto entre 177 países evaluados y cuenta con una mayor proporción de usuarios conectados a Internet que la media de América Latina y el Caribe, países en desarrollo y el mundo, según el mismo informe. Medios de comunicación. Prensa Panamá cuenta con 7 diarios de circulación nacional: La Prensa, Mi Diario, La Estrella de Panamá, El Siglo, Crítica, Día a Día, Panamá América, PM y Metro Libre. El primer diario del Istmo fue publicado por Mariano Arousmena en 1820. Radio en Panamá. Existen en todo el país 184 frecuencias de radiodifusión comercial autorizadas por la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá en la banda FM y 101 en la banda de AM. La primera estación de radio AM comercial panameña autorizada inició el 25 de diciembre de 1934. Televisión. En 2009 Panamá adoptó los estándares europeos de DVB-T, Digital Video Broadcasting, para la televisión digital terrestre. Existen más de 10 canales de televisión que ofrecen el servicio en televisión abierta para todo el país. Entre estos, TVN, RPC, FET, NEX, TV Max, Telemetro, Más 23, Ser TV, Viva, Oye TV, Plus Canal 35 y Osanna Visión. Además de otros canales que solo brindan el servicio en televisión por suscripción. Estos son, Cable Onda Sports, EcoTV, BTV Panamá, COSFC. El primer canal de televisión abierta en Panamá fue el canal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos SCN Canal 8, que comenzó a transmitir el 6 de mayo de 1956, y el primer canal panameño fue RPC lanzado en marzo de 1960, opera en el Canal 4 de la ciudad de Panamá. Ya en 1961 la ABC de origen estadounidense en conjunto con empresarios panameños, fundan TVN, la cual opera en el Canal 2 de Panamá, además de su señal en formato HDTV. El 13 de octubre de 1981, inicia transmisión Telemetro como un canal especializado en películas. Durante sus inicios transmitía de 4 de la madrugada a 10 de la noche, opera en la frecuencia VHF 13, a partir de 2009 transmite 24 horas y de 2011 transmite en formato HDTV. El 31 de octubre de 2012, inicia transmisiones NEX, siendo este un canal con programación generalista. En la actualidad existen 3 conglomerados de medios televisivos, siendo Corporación Medcam el más grande con 6 canales. Otro conglomerado importante en el país es TVN Media, que cuenta con 2 canales, y Compañía Digital de Televisión cuenta con 3 canales. También se encuentra el Sistema Estatal de Radio y Televisión, la cual opera el canal estatal panameño. Demografía. En el año 2016, Panamá tiene una población de 4.015.813 habitantes, convirtiéndose en uno de los países menos poblados del continente americano. Entre 1950 y 2010 la población pasó de 839.000 habitantes a los 4.1 millones de habitantes. Más del 70% de los panameños habita en áreas urbanas y la mitad habita en la ciudad de Panamá y zonas conurbadas.
Por su parte, el 30% de la población tiene menos de 14 años, el 63,6% tiene entre 15 y 64, y el 6,4% tiene más de 64 años. Está clasificado dentro de los países que poseen desarrollo humano alto, con una puntuación de 0,795, que lo ubica en el puesto 58 de 169 países, siendo el país con mejor desarrollo humano en América Central y el cuarto en América Latina. La tasa de alfabetismo alcanzó en 2014 un 97,5%. Por su parte, la tasa de escolarización es del 96,4%, con un máximo de 97,1% en la provincia de Colón y un mínimo de 86,8% en la comarca de Gunayala. Grupos étnicos. Panamá es uno de los países étnicamente más diversos del mundo. Su población está compuesta por mestizos, mulatos, negros, blancos, indígenas y de diversos orígenes nacionales, chinos, hindúes, españoles, estadounidenses, colombianos, italianos, argentinos, griegos, franceses, árabes, judíos, nicaragüenses, costarricenses, hondureños, mexicanos, venezolanos, antillanos, dominicanos, chilenos, entre otros. Además habitan 7 grupos indígenas. En lo relativo a la distribución étnica, el 65% de los panameños son mestizos, el 16% son mulatos y negros, el 13% indígenas y el 6% blancos. Sociedad. Hasta principios del siglo XX, la sociedad panameña estaba dividida en clases alta y baja inamovibles. Pero desde la década de 1970, el país ha logrado crear predominantes clases medias. Sin embargo, en Panamá persiste la pobreza y la desigualdad social, pese a una notable reducción de la pobreza y desempleo en los últimos años y al alto índice de desarrollo humano logrado en las últimas 2 décadas. Para 2017, la pobreza cubrió a un 14% de la población, ubicándose por debajo de la media latinoamericana de un 31,4%. Idioma. Aunque el país es mayoritariamente monolingüe en idioma español, que es la lengua nacional y oficial del país, se hablan numerosas lenguas indígenas. Además del español, se reconocen como idiomas oficiales indígenas Alnave, Bugle, Kiuna, Emberá, Bounaan, Neissout-Herdi y Bribri. Los inmigrantes, además del idioma español, hablan sus propios idiomas. El árabe es hablado por las colonias sirias y libanesas en la provincia de Colón. El inglés es la lengua extranjera de mayor uso y demanda, y es hablada por afroantillanos de la costa atlántica del país y en Ciudad de Panamá. Religión. Por su diversidad cultural, en el país se practica una amplia gama de religiones, sin embargo, desde aproximadamente 30 años no se conoce con precisión la cantidad de los asiduos a cada grupo debido a que la Contraloría General de la República de Panamá ha obviado preguntar en los 3 últimos censos, es decir, en 30 años, la religión que profesa cada habitante del país. Las cifras que se manejan hasta ahora indican que la religión católica es la que predomina, seguida de los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones. Según una encuesta realizada en junio de 2017 por Pew Forum, se reflejan los siguientes datos. Católicos, 70%. Protestantes, 21%. Otra, 3%. Ateos o agnósticos, 6%. Es común encontrar religiones orientales como el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam, la fe bahá'í con acento, entre otras. La Constitución Nacional establece que, es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público. El 31 de julio de 2016 Panamá es anunciada como sede de la 34 edición de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 del 22 al 27 de enero de 2019 en la ciudad de Panamá. Sanidad. La salud panameña es regida por el Ministerio de Salud de Panamá.
Por su parte, el sistema de salud público es administrado por dos entidades distintas. Ministerio de Salud de Panamá. Caja de Seguro Social de Panamá. Los hospitales y los centros de atención primario que son administrados por el MINSA reciben fondos de partidas presupuestarias del Estado. Historia reciente. En 1941, durante el gobierno de Arnulfo Arias Madrid, se crea la Caja de Seguro Social. Esta etapa se caracteriza por una creciente participación del Estado en los problemas de salud pública, pero sin una planificación adecuada y con la consecuente duplicidad de actividades y servicios. En 1969, durante el gobierno de José María Pinilla, se crea el Ministerio de Salud. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, el sistema de salud panameño tuvo un desarrollo considerable, sobre la base del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, a los que se fue agregando un sector privado. Este crecimiento se hizo a partir de un gasto estatal elevado, especialmente durante la década de 1970, cuando el gasto en salud se mantuvo sobre el 10% de un presupuesto nacional, lo que produjo el aumento gasto por persona entre 1970 y 1980. A finales de la década de 1980, se detuvo esta tendencia tanto por la crisis económica de 1982 a 1984 como por la crisis del Estado de 1988 a 1989, que hicieron caer el gasto social notablemente. Como resultado, en 1988 el gasto por persona se había reducido a. Durante las últimas 2 décadas el sistema de salud ha sido criticado por muchos debido a la duplicidad de funciones y a la ineficiencia. A pesar de ello, la salud es accesible a casi todas las personas del área urbana y área rural no indígena. Esperanza de vida. Para 2007 la esperanza de vida en Panamá alcanzó los 76 años según la OMS, y en 2009 aumentó a los 77 años, en 2018 fue de 78.4 años y solamente es superado en la región por Costa Rica, con 80.2 años, y Chile, que tiene un promedio de vida de 79,9 años. Para 2007 fue de 75.8 años según datos de la ONU. Según la OMS, las panameñas tienen una esperanza de 78 años, la cual es la tercera mejor en América Latina. Por su parte, los panameños tienen una esperanza de vida de 74 años, la segunda más alta de América Latina. Se espera que durante el siglo XX la población panameña sufra un proceso de envejecimiento, con el aumento de la población de la tercera edad. En el siguiente tabla se muestra este proceso, cifras en millones de personas. Educación. El sistema educativo panameño se basa en la Ley Orgánica de Educación, promulgada en 1946. El sistema educativo panameño está estructurado en 4 niveles de enseñanza: preescolar, primaria, secundaria y terciaria o universitaria. Los niños de 4 a 5 años de edad pueden acceder a la educación preescolar. La educación primaria o básica está dirigida a niños de 6 a 11 años de edad, mientras que la educación secundaria se divide en 2 etapas, premedia y media. Los niveles primario y secundario del sistema educativo son regidos por el Ministerio de Educación de Panamá, mientras que la educación superior está comandada a universidades estatales: la Universidad de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Especializada de las Américas. Los programas de estudios de las restantes universidades son fiscalizados y aprobados por estas 2 instituciones. El país cuenta con una tasa bruta de matriculación de 79.7%, lo que lo convierte en el líder de la región centroamericana. Según el nuevo método de cálculo, su índice de educación promedió en 2010 un 0.718. Estructuras regionales. El Decreto Ejecutivo 141, de 1997, crea las regiones educativas escolares, que establece el modelo de organización administrativa descentralizada para las direcciones regionales. Las cuales son: datos educativos. Cultura. En Panamá existen 7 culturas indígenas que practican costumbres ancestrales. También hay museos,
sitios arqueológicos y 3 ciudades históricas coloniales con fortalezas, iglesias y conventos que datan de los siglos XVI al XIX. El folclore varía en cada región y está representado por el traje típico, la pollera, la comida y platos tradicionales, así como la música y el baile. Los carnavales son una de las fiestas principales de Panamá, especialmente el Carnaval de Panamá, el Carnaval de las Tablas y el Carnaval de Chitré, en la capital de la provincia de Los Santos y Herrera. Arte y costumbre popular tienen un escenario de encuentro en las famosas ferias y festivales azuerenses, tomando como referencia de que en esa región es donde más se dan manifestaciones típicas y se guarda celosamente las tradiciones. Entre los más famosos están, la celebración del Corpus Christi, una de las principales fiestas del folclore panameño, el desfile de 1000 polleras, etc. Deporte. El béisbol es el deporte más practicado y es considerado el deporte nacional. Varios peloteros panameños han actuado en la Major League Baseball, como Humberto Robinson, primer panameño en debutar en la MLB, Rod Carew, Mariano Rivera, y Carlos Calicho Ruiz. El baloncesto tiene también una gran popularidad, sobre todo en la ciudad de Panamá y Colón. Varias figuras han destacado, como Rolando Blackman. El boxeo es una de las disciplinas más practicadas. Entre las leyendas de este deporte están Alfonso Teófilo Brown y Roberto Durán, Eusebio Pedroza, Ismael Laguna e Hilario Zapata. El fútbol, que durante gran parte del siglo XX fue un deporte minoritario, ha crecido notablemente y se ha vuelto muy popular debido a los éxitos de jugadores históricos como Luis Ernesto Tapia, Armando Dali Valdés, Rommel Fernández, Julio César Dali Valdés, Jaime Penedo, Román Torres, Felipe Baloy, Blas Pérez, Luis Tejada. En la actualidad se destacan Luis Mejía, Michael Murillo, Alberto Quintero, Gabriel Torres y Harold Cummings. El Estadio Nacional del país adoptó el nombre del futbolista Rommel Fernández cuando falleció en España en 1993 víctima de un accidente de tráfico. La selección nacional ha logrado el mayor éxito de su historia al lograr clasificarse como equipo participante en la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en el que debutó ante Bélgica el 18 de junio. El atletismo es otra modalidad popular en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón. El único medallista de oro olímpico panameño es nativo de esa provincia, Irving Saladino, uno de los mejores saltadores de longitud del mundo. Otro atleta destacado es Alonso Edward, subcampeón de los 200 metros en los Campeonatos del Mundo de Berlín 2009, y es el poseedor del récord continental de dicha prueba. Panamá en los Juegos Olímpicos. Selección de béisbol de Panamá. Liga de Béisbol de Panamá. Béisbol Profesional de Panamá. Selección de Fútbol de Panamá. Liga Panameña de Fútbol. Selección de Baloncesto de Panamá. Liga Panameña de Baloncesto.